Hermoso. Ado utiliza su voz más nasal, ¿no? Más de acá. Tan, tarataran, tarataratán. Bajo que baja. Como dentro de poco viene Ado a la Argentina por primera vez, le vamos a dedicar una serie de videos analizando canciones que nunca hemos escuchado en el canal. Para iniciar esta serie vamos a escuchar una canción que ha republicado recientemente, porque entiendo que la ha publicado hace algunos años, que se llama Ego Rock y que dice de la siguiente manera. Bueno, parece que arrancamos hiperpoderosos con el pa para pa. Hermoso. Do menor. Pero fíjate que la guitarra al principio para barabín. Cuartales por todos lados. Fíjate que arranca con este acorde para iniciar. Maravilloso. Fíjate lo que hace. Esto, si lo tenemos que traducir, es medio complicado de hacer. Es como si fuera un Do 7 sus 4, pero sobre Sol. Lo cual quedan todas solapadas, superpuestas, una serie de cuartas, de Sol a Do, de Do a Fa y de Fa a Si bemol. Creando este acorde tremendamente poderoso e interesante para iniciar esta maravillosa canción que ya me ha gustado. Fíjate que aparecen las maravillosas voces de Ado, porque ella tiene esta tremenda capacidad de multiplicarse a sí misma y diferenciarse de sí misma, haciendo que incluso el color de su voz compatibilice muy bien con sus infinitas variantes vocales. Si sabes de qué va la canción, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, porque no voy a poder ver la letra, pero sí me interesa saber con qué va con esto de Ego Rock, porque hemos analizado una canción hace muy poco que se llama Rockstar, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que suena tremendamente rockera. Esta suena más en la sintonía del J-pop tradicional al que nos tiene acostumbrados Ado, y es tremendamente una muy buena canción. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares, en especial auriculares para poder meterte mucho más en la canción y poder apreciar todos los rudimentos musicales que están sonando. Acá estamos en Do menor 7 parece, porque si algo tiene de característico el J-pop en general y la música producida o cantada por Ado en particular, es la utilización de ciertos elementos propios de otras músicas como el jazz o el neo soul, que utilizan acordes muy complejos con muchas notas que lo hacen muy rico sonoramente. Así que auriculares o unos buenos parlantes y aislate en ese momento para dedicártelo a vos mismo, a vos misma, para poder escuchar esta maravilla de la música. Fíjate que aparecieron muchas voces ahí y apareció una campanita haciendo esta suerte de escala pentatónica. Recordemos que una escala pentatónica es una escala de 5 notas. Penta de 5 y tónica de tono, sonido. Que para los occidentales nos suena algo muy oriental de alguna forma, ¿no? Porque es muy característico en la música oriente esta conjunción de cuartas. No por nada Ado comienza con este acorde cuartal al principio de la canción, que no vuelve a aparecer y estimo que no volverá a hacerlo porque es solamente para la introducción. Pero lo que pasa con las cuartas es que si uno las toca por separado, ocurre esto, muy utilizado también en el blues o en ritmos similares en los que la escala pentatónica es muy dada, sobre todo para los guitarristas, porque es muy cómoda de tocar. Muy interesante esta sección también. Fíjate que al principio de la canción, o en las primeras dos estrofas, Ado utiliza su voz más nasal, ¿no? Más de acá, como así, como con esa voz tan característica que tiene, y poco a poco va abriendo el panorama de su voz para llegar a esta suerte de preestribillo, estimo, donde empiezan a aparecer acordes distintos. Hermoso, fíjate, Do menor, La bemol, primero sexto, luego viene un séptimo antiguo pero dominante por lo que escucho, para ir al tercer grado, Mi bemol mayor. La progresión va a aparecer por algún lado de por acá.
Hermoso. Gracias, Ado, por permitirnos acceder a estas cosas tan interesantes. Si hay algo también que caracteriza o que en particular me gusta de la música de Ado es que puede combinar un gran nivel de complejidad musical con también un nivel de complejidad más básico, más tranquilo y que logra que todo suene poderoso, tremendo. Uno puede decir, bueno, toda la primera estrofa y la segunda están sobre un solo acorde. El preestribillo tiene 4 acordes y el estribillo tiene este ascenso épico quebrado. Muy característico también de la música para anime. Si sos de ver animes o escuchar música para animes, vas a ver que estas producciones que rondan el J-pop tienen estas características, porque acá harían el ascenso épico de sexto, séptimo, primero. Pero lo quiebran tan tarataratán, tan tan tarataran, tarataratán, haciendo este quinto grado dominante, el sol 7, para resolver en el primero. Vamos a ver si modula en algún momento, porque es muy usual también que modulen, pero continuemos escuchando un poquito más. Hay una cantidad tremenda de elementos que están produciéndose y escuchándose detrás. Fíjate que acá sale del estribillo mechándolo, uniéndolo con lo que fue la introducción, haciendo este puente instrumental seguramente para volver a una nueva estrofa que veremos cuán parecida o distinta es de la primera que escuchamos. Esto es muy inteligente en términos de producción musical porque reutilizás un elemento que presentaste anteriormente para dos cosas en particular. Uno, para que tenga coherencia con lo que uno viene escuchando, y otro para que sirva de unión, de enlace con lo que va a seguir. Entonces uno está escuchando más o menos siempre lo mismo, pero encarado desde otra perspectiva, lo cual refresca nuestra escucha y hace que la canción siga siendo muy atractiva para poder seguir escuchándola. Acá volvemos con la voz nasal de Ado, maravillosa, y fíjate que del lado izquierdo va a estar apareciendo una guitarra junto con el bajo haciendo los ataques, mientras que del lado derecho vas a escuchar una guitarra que le está respondiendo a lo primero que estamos escuchando. Fíjate cómo están haciendo lo mismo que ocurría en la primera estrofa, pero están dosificando la información o dividiéndola, separándola, fragmentándola, me parece una palabra muy apropiada porque son los mismos elementos pero dispersos, como si fuera un cristal que se ha roto y que uno puede volver a armar porque sigue siendo lo mismo y teniendo la misma condición. Precioso. Vamos a avanzar un poquito más para ver si nos encontramos con algo nuevo en esta maravillosa pieza. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Para poder acceder a estos videos sin cortes comerciales puedes hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del mismo y además esos videos que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Esto sí que no me lo esperaba, un solo de sintetizador. Fíjate que le está haciendo sobre la parte del preestribillo. Está apareciendo este solo tremendamente épico y muy veloz. Si hay algo que caracteriza también a la música de Ado es que está rodeada siempre de músicos tremendos. Entiendo que tiene una banda estable que es con la que va a venir el 15 de agosto, si mal no recuerdo, a la Argentina. Si vas a presentarte ahí, nos vamos a cruzar por la puerta porque voy a estar ahí registrando un poco el evento previo al show y post-show, básicamente porque dentro del mismo no se va a poder filmar nada. Entonces, para crear un poco de contenido voy a estar afuera por si querés pasar a saludar o que nos crucemos por ahí, simplemente para ir a escuchar a la maravillosa Ado. Esta parte se pone a todo volumen porque prestale atención que aparece el famosísimo e icónico bajo que baja. ¿Qué es el bajo que baja? O a qué le denominamos en este canal al bajo que baja. Es al sonido más grave que va descendiendo por grado conjunto y que puede ser cromático o diatónico. Es decir, cromático es cuando pasás por todas las notitas, por todas las teclas del piano. Y diatónico es cuando solamente utilizás las notas de la escala. Acá lo que está haciendo es un bajo cromático. Arranca en el do. Maravilloso, arranca en do menor. Y entiendo que hace un sol mayor sobre si. Van a estar apareciendo los acordes acá también para que si los querés anotar o tocar. Sol menor sobre si bemol. Fa mayor sobre la. Fa menor sobre la bemol.
Y el bajo es este. Cromático. Lo que permite esto es correrte un momento de la escala o utilizar borrowed chords. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Me refiero a acordes prestados por intercambio modal, diríamos, porque usa acordes que pertenecen a escalas similares en las que se encuentran. En este caso es do menor, y va prestándose con do menor, con do, que es la escala antigua, o eólica, o el do menor armónico, y así sucesivamente para poder generar ese descenso maravilloso. Y acá volvimos al preestribillo, y fíjate cómo ahora está más cortado. Tun, 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 tun. Sobre todo con esa guitarra súper distorsionada que queda tan bien. Estamos cerca del final de la canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. El estribillo es épico, 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 porque tiene esta sensación otra vez del ascenso épico que va a desembocar como si fuera el Mario Bros cuando llegas al castillito e izás la bandera. En ese caso es mayor, acá es menor, pero lo hace quebrado. Y fíjate que acá, en vez de ser el bajo que baja, es el bajo que sube. Maravilloso. Fíjate cómo un mismo elemento dado vuelta sirve para utilizarlo en otra sección y que todo tenga cohesión, coherencia interna. Y así es como se dosifica la información a través de una canción que finaliza de la siguiente manera. Y encima te manda un insulto al final. Buenísimo, Ado. Como siempre, ha sido maravilloso. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante japonesa Ado. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.